Hola amigos, en este video contestamos las páginas 141 y 143 de tu libro Español cuarto grado de primaria. Te invito a que veas toda la información y que compartas este video a las personas que lo necesiten. Regálame tu suscripción y el like. Comenzamos. En la página 141 te dice el autor de mi cuento favorito. En equipo, decidan qué les interesa saber sobre los autores de los cuentos que leyeron y dónde buscarán información. Así es que si te dejan de tarea esta parte, haz equipo con algún familiar. Vas a buscar información del autor que previamente hayas elegido y te dice que te puedes guiar con las siguientes preguntas para buscar esa información del autor que tú hayas elegido. La primera pregunta es, ¿dónde y cuándo nació? En mi caso, yo voy a investigar a Charles Perrault y nació en París, Francia. Siguiente pregunta es, ¿utiliza un seudónimo o su nombre? Resulta que Charles Perrault usa su nombre para identificarse como autor. ¿Cómo se llama su cuento más conocido o los más conocidos? Los más conocidos son La Bella Durmiente, Caperucita Roja, Barba Azul, El Gato con Botas, Cenicienta y Pulgarcito. Así es que recuerda que conforme tú vas contestando esta parte, es de acuerdo al escritor que hayas seleccionado, vas a ir contestando las preguntas, por lo que tus respuestas van a ser diferentes. La siguiente es, ¿se dedica o dedicaba a otra cosa además de escribir cuentos? Resulta que Charles Perrault fue abogado de foro en París en el año 1651. También obtuvo diversos cargos administrativos y gubernativos. De 1654 a 1664 estuvo empleado en la Administración de Recaudación General. Es decir, que Charles Perrault, aparte de escribir cuentos, también se dedicaba a lo que es realizar diversos cargos en el gobierno. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son o eran sus pasatiempos? Resulta que siempre fue un gran aficionado a lo que era la literatura desde que era pequeño. Ese era su gran pasatiempo. Luego te dice que encuentres la información que acordaron buscar en equipo y después de que hayas buscado toda esa información que tú quieras conocer de tu autor, vas a platicar sobre lo que saben de su biografía, es decir, van a platicar de la vida de ese autor. ¿Para qué sirven? Resulta que las biografías tienen un uso o sirven como un testimonio de una vida grande o común que cruza las barreras del tiempo y nos permite comprender a través de la historia, de estas historias personales, el modo de pensar, ver y entender una época de una persona. ¿Cuáles son las características principales de una biografía? Las características son narrar sucesos verdaderos. Cuenta los sucesos más representativos de la vida de un personaje. También su característica es que puede incluir fotografías de la persona que se está haciendo su biografía. Puede tener una estructura cronológica, suele tener un narrador en tercera persona que cuenta los eventos, se ubica en un tiempo preciso y puede incluir sucesos históricos importantes en la vida del personaje o de la historia a nivel local, nacional o internacional
de acuerdo a lo que se esté contando, narrando. Así es que son las características principales que tiene una biografía. Y luego aquí te dicen que si has leído alguna biografía. En mi caso, sí he leído la biografía de Benito Juárez y la de Francisco I. Madero. Así es que no olvides responder esta parte de la actividad en tu cuaderno y de acuerdo a lo que tú hayas investigado. Aquí aparece lo que es un texto biográfico. En grupo y en voz alta lean el siguiente texto. Aquí, si te das cuenta, te están dando el ejemplo del texto biográfico de los hermanos Grimm. Empieza así la lectura. Los hermanos Jacobos, Ludwig Carl Grimm y Wilhelm Carl Grimm, nos mencionan aquí en la biografía dónde nacieron. Dice que nació en Alemania y también, si te das cuenta, menciona los años en que nacieron, respectivamente, tanto Jacobo como el otro hermano. Así es que cuando tú estés haciendo tu biografía, toma en cuenta estos datos, escribir cuándo nacieron el personaje que vayas a hacer la biografía. Posteriormente te dice, ambos estudiaron Derecho en la Universidad de Marburgo. Es decir que, si te das cuenta, dicen en dónde realizaron el estudio más alto que tengan y también mencionan el año. Pero como les interesaba investigar sobre la lengua y el folclore de su país, recorrieron diferentes lugares y hablaron con campesinos, vendedoras y mercados, leñadores, entre otras personas. Si te das cuenta, en esta parte de la biografía mencionan por qué se dedicaron a la literatura. Y dice que porque querían saber más de la lengua y el folclore de su país. Así recuperaron historias de lugareños quienes conocieron por su pueblo. Aquí te están diciendo cómo es que adquirieron todas esas historias que luego escribieron. Así que cuando tú estés haciendo tu biografía, trata de hilar las partes de la vida de los, en este caso, del autor, para que cuando formes tu biografía tenga sentido. Y vas a ir escribiendo también entre qué años van pasando ciertos sucesos importantes, como en este caso donde publicaron entre el año 1812 y 1822 publicaron una colección de cuentos, y así vas a ir escribiendo tu biografía de tu autor de acuerdo al orden cronológico y también, si te das cuenta, mencionan la importancia de los cuentos que fueron escribiendo. Ese sería prácticamente el ejemplo de cómo puedes ir formando tu biografía de acuerdo al autor que tú elijas. Con la información que encontraron sobre el autor, porque te recuerdas que en páginas anteriores tuviste que haber coleccionado bastante información, vas a escribir un texto que incluya datos, comentarios acerca de su obra del autor que hayas seleccionado y escribe qué tipo de personajes y qué escenarios describe y a qué finales recurre. Vas a decir en esta biografía que vas a escribir si el autor recurre a un final feliz, trágico, cómico o cuál es la costumbre de ese autor. Si el texto lo requiere, puedes usar comillas para indicar las citas textuales. Así es que vas a empezar a hacer tu biografía de acuerdo a las respuestas de las preguntas que hayas obtenido en la página 141. Vas a realizar tu primer borrador y vas a ver cómo queda. En mi caso, yo te voy a poner un ejemplo de cómo tal vez quedaría el primer borrador que yo haga de Charles Perrault. Aquí te lo dejo. Si te das cuenta, es muy pequeño. De hecho, le faltan un montón de cosas, pero como su nombre lo dice, es el primer borrador, para que después aparezcan todas las correcciones
que tendrías que hacer en esta parte que te dice revisión de los borradores. Con equipo vas a revisar o con tu mamá en lo que es tu texto biográfico, el primerito, y vas a intercambiarlos, ya sea con tu mamá o con algún compañero en tu escuela, para que revises el texto. Te dice aquí que el texto debe de tener introducción, los datos relevantes de la vida del autor, los comentarios de alguna de sus obras y sus conclusiones. Pero para ser más específico, pregúntale a tu maestra cuáles son las características que ella quiere, porque recuerda que las maestras les gusta pedir ciertas cosas. Luego te dice que regresen al texto y en equipo pues vas a revisarlo, vas a corregirlo. Busquen las biografías del autor que eligieron y compárenlas con los de su trabajo. Si desean, modifiquen, agreguen, quítenle, córtenle, pónganle estampitas de el autor. Vuelve a leer el texto y, de ser necesario, integren todas las correcciones para que luego presentes lo que es el producto final. Vas a pasar en limpio la biografía que la maestra ya te haya calificado, la vas a publicar en el periódico escolar o donde te diga tu maestra. Así es que yo aquí te dejo más o menos cómo quedó mi biografía de Charles Perrault. Le faltan todavía algunas correcciones, pero aquí yo te la dejo para que la cheques. Y en la página 143 aparece lo que es la autoevaluación. Te la dejo por si te sirve. Y en lo que me propongo mejorar es en los datos que requiero para hacer un texto biográfico de alguien. Es decir, que necesito saber sacar más información. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva. Si es así, compártelo a las personas que lo necesiten. Suscríbete, regálame like y dale click en la campanita de las notificaciones. Nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.